Yo le decía, senadora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de poder? Usted decía, creo que en el primero o segundo bloque, que mucha gente, muchos sectores del frente se acercaron y algunos ya han pedido audiencia con el presidente Vázquez, y no me estoy equivocando al decir presidente Vázquez porque se lo puede nombrar así a todos los expresidentes, ¿verdad? Al presidente Vázquez, para tomar, para darle su apoyo. En este caso hay una urgencia. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De puestos? ¿Estamos hablando de ubicación? ¿Estamos hablando de programa? ¿Estamos hablando de planteos gubernamentales? ¿De lo que no se hizo y se quiere terminar de hacer? Políticamente, ¿de qué estamos hablando? Bueno, me parece que estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? De poder, sin duda, estamos hablando siempre, pero también estamos hablando de ideas, y también hablamos de preferencias, de sensibilidades, de representación. Eso por un lado. Luego, me parece que hay un deseo, un gran deseo de seguir recordando el cambio que significó en este país el triunfo del Frente Amplio y del gobierno, ¿no? El otro día, en la jornada sobre las candidaturas múltiples, yo decía que si de alguna manera el gobierno sigue gobernando, la Intendencia Municipal de Montevideo, después de 20 años, ya no sé cuántos, que si de alguna manera la izquierda sigue ganando, es porque el cambio que significó la llegada del Frente Amplio al gobierno, esa gran transformación de la clase política uruguaya, ¿no? De una clase política de blancos y colorados a una clase política de profesores, sindicalistas, mujeres, ¿no? Hasta los exguerrilleros. Hasta los exguerrilleros. Todavía me parece que no salimos del cimbronazo de esa gran transformación estructural del Uruguay, de esa gran transformación política del Uruguay, porque estructuralmente el Uruguay en realidad si estructuralmente entendemos la estructura social o la estructura económica, no hay grandes transformaciones, no hay transformaciones tan un antes y un después en ese sentido, pero la transformación política del Uruguay es de tal envergadura que puede transformar el país. El Frente Amplio vino para transformar, ¿no? El Frente Amplio vino para transformar. Era la fuerza política de cambio. Era la fuerza política. ¿Hoy es la fuerza política de cambio o de gobierno? Bueno, a ver, depende del lugar donde nos paremos. Primero, toda fuerza política de cambio, esta nueva, yo uso ese término de la circulación de las élites, que es un término muy de la ciencia política, pero es cuando en una sociedad unos grupos van perdiendo fuerza y otros grupos emergen. De alguna manera eso pasó en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, el fascismo, ¿no? Con sus clases medias urbanas, sus pequeños propietarios, ¿no? Le ganó la disputa a los grandes estancieros e instaló el primer gobierno progresista de este país. Me parece que, por eso al Frente Amplio se lo llamaba el tercer fascismo. Me parece que esa es esa de alguna manera es la ecuación política que se fue dibujando. Por eso me parece que el Frente Amplio tiene que siempre tener mucho cuidado y respetar mucho a sus aliados. Y allí entre sus aliados están los trabajadores organizados, allí entre sus aliados está la Universidad de la República, allí entre sus aliados están las clases medias urbanas, los pequeños... O sea, hay algo que el Frente Amplio no tiene que olvidar, que son sus aliados en la sociedad, porque luego el aparato de gobierno llega un momento que también se transforma en una burocracia política con sus propios fines, ¿no? Las burocracias políticas tienen un solo fin, que es el de reproducirse. Las burocracias no hacen política. Lo que hace política es la sociedad organizada, y hacen política los partidos políticos, pero no la burocracia política. El Frente Amplio, como cualquier partido de gobierno, corre el riesgo de quedar atrapado en una dinámica que sea solo la gestión de gobierno. Por eso nosotros luchamos tanto por la independencia entre el partido Frente Amplio, nosotros digo, bueno, algunos, entre el partido Frente Amplio y el gobierno, porque el gobierno es mucho más poderoso que el Frente Amplio. Y yo lo veía un poco ahora en las comisiones de programa, que participo en algunas, cuando uno junta
al militante o al simpatizante o al adherente o en fin, a la persona que quiere ir a discutir sobre el desarrollo o sobre los derechos de la mujer o sobre las Fuerzas Armadas. Si uno pone a estas personas y luego manda un equipo de gobierno, bueno, así se produce una situación de gran desigualdad. Las chances de ganar, el debate deja de ser entre iguales y entonces, digamos, los que ganan las posiciones son el equipo de gobierno, porque el gobierno, bueno, es tiene un montón de gente rentada trabajando todo el tiempo para eso. Entonces, me parece que el Frente Amplio en esa ecuación, digamos, en la que está luego de la gran revolución, que es el haber, que es una revolución en cámara lenta, ¿no? Porque el Frente Amplio primero tiene el 30%, es decir, primero se transforma en un partido político igual a los otros, es decir, desafía su pequeñez. Luego se transforma en el principal partido del país, tiene el 40%, pero los otros aún tienen el gobierno, y luego se transforma en la fuerza política más importante del país y en el gobierno. Entonces, esa es un poco la encrucijada también del tercer año de gobierno, ¿no? La encrucijada del tercer año de gobierno me parece que es cómo esa gran transformación política se acompasa con una gran transformación estructural. Y para que se produzca esta transformación estructural, para que el Uruguay elimine la pobreza o reduzca la pobreza a una cuestión insignificante, para que la gente pueda vivir dignamente, para que mejoren las condiciones de igualdad, para que no veamos el paisaje cotidiano de por un lado los carritos y por el otro lado las 4x4, en fin, para avanzar en ese proyecto, que me parece que es el proyecto de la izquierda, por decirlo así un poco a grandes trazos, es necesario comprar algunos conflictos. Y me parece que cuando estamos discutiendo, vuelvo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de política? Cuando estamos discutiendo, cuando hablamos de política, me parece que también estamos hablando de estas cosas. Es decir, ¿cuál es la mejor fórmula, no electoral, fórmula política? ¿Cuál es la mejor fórmula política para producir esto que queremos producir? Por eso a veces se dice, no, pero estamos discutiendo el programa, no discutamos de las candidaturas. Yo creo que el programa no es independiente de los candidatos, porque el plan Ceibal no estaba en el programa, marihuana tampoco, Puerto de Aguas Profundas tampoco, o gobierno de unidad nacional con los blancos y colorados, esto que hizo Mujica tampoco. Entonces, los gobiernos tienen un gran dinamismo, que es el dinamismo del poder, ¿no? De la administración de la cosa pública, y muchas veces hacen cosas que ni siquiera... El programa es el marco de debate de ideas adentro de un partido, es la lucha ideológica dentro de un partido. Estoy tentada a preguntarle, con respecto a políticas sociales, ¿qué habría que mejorar? ¿Qué cambiaría usted? Así, bueno, me parece que lo más importante, a ver, yo diría que lo que combatió más la desigualdad en este país es lo que parece más simple, que es la negociación tripartita entre empresarios, trabajadores y Estado. Entonces, todo lo que es consejos de salarios, ampliación de los consejos de salarios al sector público, ampliación de los, la ley de las 8 horas para el trabajador rural, todo eso debe avanzar. ¿Con cuál objetivo, diría yo? ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, el objetivo final es que la gente pueda vivir dignamente con el fruto de su trabajo, sin que tener que trabajar. ¿De la riqueza ha sido correcta para usted? Hemos mejorado en la redistribución de la riqueza. Casi todos los países, digamos, con gobiernos de izquierda han mejorado la redistribución de la riqueza. Brasil, Venezuela, Argentina. Es decir, ¿ha sido suficiente redistribuir la riqueza con políticas sociales? La riqueza no se redistribuye con políticas sociales. Lo que nosotros conocemos como políticas sociales, las políticas focalizadas, son políticas más bien destinadas a los sectores más vulnerables. Me parece que la principal política social todavía sigue siendo la de los consejos de salarios, aumento del salario mínimo nacional. Trabajo? ¿Qué pasó con el trabajo? ¿Qué pasó con el trabajo, por ejemplo, en estos tiempos de coyuntura, donde en estos 6 meses, en los primeros 6 meses del año, se gastaron en la Argentina un promedio de $100 millones por mes de los uruguayos que fueron a adquirir allá? Y eso desestabiliza nuestra economía, porque la generación de trabajo
es muy fuerte, es muy difícil mantener una generación con altos costos de producción o altos costos. Bueno, allí yo me parece, sí, entiendo. No sé si me explico. Nosotros como país me parece que tenemos un techo, ¿no? Por eso los ideales autárquicos para el Uruguay, es decir, el ideal de un país que se financia a sí mismo y viva aislado del mundo, algo que escucho muchas veces, sobre todo del Partido Nacional en el Parlamento, es un ideal irrealizable. Entonces hay una dimensión del Uruguay proyectado a la región muy importante. En esto yo hago un especial reconocimiento al gobierno, a la figura de Mujica, a la figura del Mujica, que bueno, también por otra característica, al Mujica itinerante, sí, al Mujica itinerante y al Mujica amigo, al Mujica modesto, al Mujica que pone marcha atrás, que cambia de posición, que... Es lo mismo que reconoce la gente aquí en el Uruguay, que ha reconocido muchísima gente que lo ha apoyado y que lo sigue apoyando, pero que se está viendo en el exterior como una virtud en sí misma. Es una virtud en sí misma. Y de pronto para muchos hoy eso, como usted decía, esos 300.000 jóvenes que van a sacar su credencial, de pronto no van a ser representados por un Vázquez, tampoco estarían siendo representados por un Mujica, por más que se apruebe hoy la ley de la marihuana. Bueno, pero a ver, Mujica, volviendo al tema de las generaciones, por supuesto que Mujica es de una generación, por decirlo de alguna manera, es la generación de mis padres, que es una generación que, por decir alguna cosa que me parece que sobre la cual tenemos una controversia, generacionalmente es una generación de la autoridad, del principio de la autoridad de los padres sobre los hijos. Bueno, mis hijos, la generación de nuestros hijos, ya no es una generación, todo lo que es autoridad está completamente desafiado hoy. En la relación maestro-alumno, hay algo del principio de la autoridad que ya no funciona. Entonces tratar de aplicarle soluciones del pasado a los problemas del presente, ahí todos somos, inevitablemente todos somos más contemporáneos de nuestra generación que de la generación que nos sigue. Pero si fuera por eso, los 300.000 votos irían para la calle Pou, que es el más joven por eso, de los candidatos, por eso. Con 39 Pero, años. A ver, ese Mujica viejo, grande, como dicen los argentinos, ese Mujica grande, me parece que a los jóvenes los cautivó. ¿Hablándoles de qué? Hablándoles del amor, hablándoles de cómo son las relaciones entre las personas, hablándoles, por ejemplo, a los padres jóvenes que pasen más tiempo con sus hijos y menos tiempo trabajando, hablando sobre el placer de vivir, hablando en contra de la carrera loca del tener. Y esas cosas fue la que lo hicieron grande, ¿no? Lo hicieron grande como político, luego se transformó en un gobernante, pero será más recordado como político tal vez que como gobernante, porque él le habló a la gente de las cosas que a la gente le importan. Vamos a hacer una pausa, la última, y me va a decir por qué entonces Tabaré Vázquez no puede reunir esas características o desde otro lugar no puede cautivar al electorado joven, porque es imprescindible tener candidaturas múltiples y en ella de pronto usted, que está candidateada por las redes, por más que usted me diga que no, eso es lo que aparece. Muy bien.